da gusto saludar como cada martes al doctor Adrián Román y al doctor Oscar Torres del Centro Privado Acreditado número 3. Juntos construimos acuerdos. Bienvenidos. Hola, ¿Cómo están? Buen día a todos y todas. Buen día. Vamos a hablar del tema pues de la nulidad del testamento. Estos temas que sin duda pues siguen siendo tristes, pero que bueno, es una realidad, existe. Y pues para las personas que nos están viendo, pues recuérdales en qué consiste una nulidad de testamento. Claro, Kevin, pues bueno, siempre cuando hay un testamento, generalmente se va y se otorga ante un notario. Ese testamento tiene una presunción de legalidad, es decir, que finalmente los notarios incurren en responsabilidad si no se cumplen con esas determinaciones. Pero lo que queremos hablar mucho es que, por ejemplo, cuando los herederos, que a veces pues el familiar les comenta antes de fallecer, pues que les va a dejar ciertos bienes, que los va a beneficiar con algunas cuestiones. Y de repente cuando la persona fallece, pues el testamento dice otra cosa completamente diferente, entendemos que hay una emoción, obviamente, de frustración, de enojo, y lo que primero en su momento los herederos o los que se consideraban herederos, pues que ya no tienen ningún tipo de derecho sobre eso, lo que de repente se cuestionan es, bueno, pues yo creo que eso no lo dijo mi familiar, yo creo que es nulo ese testamento, y sobre todo, bueno, en algunos casos, ¿no?, donde puede haber cierto tipo de vicio de consentimiento de las personas. Es decir, por ejemplo, si son personas ya adultos mayores, donde se pueda entender que ya hay la capacidad cognitiva, la capacidad mental no es adecuada, pues bueno, de repente se cuestiona si realmente eso fue lo que dijeron o lo que iban a testar. Entonces, queremos hacer un llamado, bueno, en estos casos, de que, bueno, muchos de esos conflictos desgastan a la familia, desgasta nuevamente a la relación y que independientemente de la muerte, del fallecimiento, que es un tema de profundo dolor, pues obviamente esto se transforma en una disputa judicial. Entonces creo que la alternativa de la mediación es lo más importante, creo que es lo relevante es que dejemos este tipo de cuestiones. Si hay alguna inconformidad, pues bueno, del testamento o no el testamento, creo que en algún momento los que están en estos juicios, y sabemos porque llevamos a muchos juicios de esta naturaleza, pues de repente los juzgados están llenos de este tipo de juicios, de nulidades de testamento, donde se impugnan todo lo que pueda suceder en la tramitación procesal, y que claro, creo que todos los abogados y abogadas que intervenimos, creo que tenemos que sumar mucho a que este tipo de conflictos no escalen, y que realmente si no hay una duda razonable, una duda válida, y cuál puede ser la duda, creo que ya lo comentamos, que no haya habido capacidad del testador, que en su momento haya sido mediante violencia, es decir, que pueda haber algún dato específico como para que pueda declararse nulo. Bueno, pues creo que no debemos de incurrir en ese tipo de prácticas, porque ni más ni menos, como lo comentaba Kevin, pues bueno, pues se da un tema judicial, y bueno, el desgaste en los tribunales es sumamente costoso, y el tiempo pues es el que consume la relación y también consume los bienes, porque mientras esto se impugna, pues pareciera que es una disputa de egos, disputa de poderes, y que bueno, pues a veces lo que vemos nosotros en mediación es que bueno, pues hay un enojo, de repente hay algún tema en el pasado que hace que los separe, y justo en mediación eso es lo que hablamos, lo que resolvemos, y no hay más que llegar, como lo hemos dicho, pues a un arreglo satisfactorio, un arreglo que realmente les permita resolver este tema, y qué mejor que las propiedades se vendan, se cedan, se puedan haber copropiedades, que se disfruten los bienes, porque yo creo que esa es la decisión del testador, que sus bienes no se queden en litigio. En definición, en este caso es una impugnación al testamento, los que no están de acuerdo. Doctor Oscar, ¿cuáles serían las razones? Y esto pues desde luego pues es el juez el que lo impugnaría. Ahora también, además de esa otra pregunta, ¿cómo evitarían, desde una mediación, cómo evitarían una impugnación y cómo se llegarían a esos acuerdos? Sí, es que como lo refiere el doctor Adrián, las personas en vida pues emiten una última voluntad a través del testamento, cómo se van a asignar, repartir los bienes que en su momento a lo largo de su vida construyeron, adquirieron, etcétera, ¿no? Y al final y al cabo creo que la última voluntad de la persona es que sus familiares, hijos, etcétera, pues sean los que disfruten de ese patrimonio que con mucho trabajo pues construyeron a lo largo de su vida. En base a esa situación, pues muchas veces, o en la mayoría de los casos, las personas
no están conformes con esa voluntad, ¿no? Entonces, cuando el testamento lo leen y ven cómo fue la manera en que se repartió, ya sea como herederos o como legatarios, pues en su momento ahí es donde empieza la inconformidad. Entonces la propuesta del Centro Privado Acreditado número 3 es que en lugar de que vayan a un juicio, a una demanda, impugnaciones, recursos, etcétera, pues se acerquen al Centro Privado Acreditado número 3. ¿Para qué? Para que apliquemos una mediación familiar o un proceso de justicia restaurativa familiar en donde hablemos, dialoguemos sobre esa última voluntad del papá, de la mamá, del abuelo, la abuela, cómo fue esa repartición y por qué en su momento se generó de esa manera la asignación de esa propiedad, ¿no? ¿Para qué? Para que dialoguen en su momento y a través de este diálogo puedan resolver ese problema, ¿no? Esa diferencia o esa inconformidad. Como siempre lo hemos dicho ya en otros programas, lo más importante o uno de los puntos más importantes de los mecanismos alternativos para la solución de controversias como es la mediación, pues es buscar que esos conflictos se resuelvan de una manera pacífica a través del diálogo, pero sobre todo que la relación familiar no se destruya, sino al contrario, se construya, se vuelva a construir, se vuelva a reparar en la medida de lo posible, porque al final y al cabo van a seguir siendo familias, se van a seguir viendo, claro. Y como lo platicábamos hace rato fuera de cámara, pues así hemos tenido varios ya asuntos que hemos atendido en mediación, familias que llevan años, 10, 20 años, 25 años en un tribunal, demandándose, impugnando, carpetas de investigación, etcétera. Y en su momento, ¿qué es lo que hace esa situación? Pues separa más a las familias. En lugar de que, pues como lo dije al inicio, que disfruten de ese patrimonio que fue la voluntad de la persona, del papá, del abuelo, que les dejó ese bien para que lo disfrutaran, pues sus hijos, sus nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? ¿Será difícil convencerlos? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque pues, ahora imagínense, ¿no? Que no, si no se acuerdan entre familiares y en una sesión de mediación, pues sería complicado. Pero no hay, digámoslo de esta forma, pues no hay ningún pero y todo se puede. Siempre es un reto. De hecho, parte de lo que nosotros decidimos, Kevin, sí tiene que ver en muchos casos con la razón, tiene que ver con la matemática, tiene que ver con muchas cuestiones, pero tiene que ver realmente en una gran parte en emociones. Y platicabas, me preguntabas, oye, ¿cómo los convencemos? Bueno, no como tal los convencemos, sino finalmente mediante ciertas técnicas hacemos que ellos reflexionen y lo que buscamos realmente, cuál es el motivo, cuál es el motor del por qué está esta inconformidad. Y lo que hacemos nosotros en mediación es nivelar cuando hay cierto tipo de grado de poder entre unos y otros. De repente lo que hacemos es equilibrarlos. Por supuesto, también tenemos que hacer la protección de los menores o los que representan a los menores. También en su momento hacemos algunas cuestiones que es muy interesante, en algún momento hasta las podemos hacer aquí, que hablamos del tema de agente de la realidad, ¿no? Es decir, empezamos a decir, oiga, ¿qué sucedería si en su momento este juicio demorara tanto tiempo? Oiga, ¿no cree usted que si la determinación se fue ante si se fue ante un notario, no creo que el notario pues estaría en peligro, inclusive su patente, por lo que usted está diciendo que en su momento determinó que no tenía voluntad cuando efectivamente la tenía? Entonces, en este tipo de preguntas vamos haciendo que ellos vayan entendiendo y que en muchas de las ocasiones sale ese tema donde, oye, pues es que pues realmente es que yo tengo un problema con mi tío, con mi abuelo, con mi papá o con mi tío, y pues resulta que pues realmente el enojo que tengo es este. Entonces, hasta cuando no se clarifica, cuando no se expresa, es cuando empezamos a limpiar el terreno y empezamos a determinar cuáles son los factores. Y esto, créelo, Kevin, que funciona, la mediación funciona, claro, tiene que haber voluntad de las personas, tiene que haber honestidad, tiene que haber empatía, tiene que haber una serie de cosas, pero cuando han estado tíos, abuelos, papás peleándose durante 10, 15 años, ellos inclusive ya murieron.
las personas que tenían el enojo ya murieron, entonces de repente ya cuando son en su momento los hijos o los nietos o los bisnietos, dicen, bueno, pues eso ya no era mi problema. Entonces cambia la mentalidad, cambia si lo vemos en temas de metafísica, cambian las energías y pues realmente empiezan a ver, pues no tiene caso que estemos en una propiedad que lleva 15 o 20 años cayéndose, ya no se puede vender, ya ni se puede utilizar. Oigan, ¿qué creen? Pues creo que mejor vamos a utilizarla, ¿no? Entonces, todo eso lo realizamos, todo eso hacemos un esfuerzo y Oscar hablaba de temas muy interesantes como justicia restaurativa, pero justo estamos viendo nuestros datos, nuestros datos de contacto, donde están nuestros teléfonos, por supuesto, estos temas son muy interesantes, 777-107-40-73, 777-23-14-719, por supuesto estamos un clic, y que bueno, pues creo que lo más importante es que hay otra decisión, hay otras oportunidades para poder resolver eso. No deje este tipo de problemas, prevéngalo, y si ya lo tiene o si ya lo han tenido durante muchos años, esa no es destino de su familia, ese no es destino para sus hijos, no deje que esto sea el destino correspondiente. ¿Algún mensaje, querido doctor? Así es, digo, ahí nos puede llamar a nuestros teléfonos, concertar una cita y con todo gusto podemos darle una orientación totalmente gratuita. Es mejor saber, estar informado, saber qué es lo que usted puede hacer ante esta situación y con todo gusto pues ponemos a disposición el Centro Privado Acreditado número 3, Juntos Construyamos Acuerdos, para poderle ayudar a resolver este problema de una manera definitiva y que usted deje de gastar su tiempo, dinero y el esfuerzo en su momento en muchos juicios o tribunales. Esa es la invitación, con todo gusto. Podemos darle una orientación totalmente gratuita. Ahí están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestro correo, nuestras instalaciones en calle Fray Bartolomé de las Casas número 24, esquina con Francisco Leiva, en el local 20, en la Plaza San Agustín, en pleno centro de Cuernavaca, Morelos, a unos pasos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Es importante Gracias. para que usted lo tome en consideración y por supuesto evítese de pleitos, evítese de dimes, diretes, de que no pueden solucionarlo. Todo hay una solución y la mediación pues es una alternativa.